Hola, muy buenas chicos, bienvenidos un día más al podcast de sin nombre todavía de CrossFit CV, séptimo episodio, ¿vale? Y hoy tenemos con nosotros a don Víctor Barbancho Clemente, fisioterapeuta. Y nada, vamos a hablar un poquito hoy de cómo gestionar las lesiones, el dolor en el CrossFit. Hablaremos de si CrossFit es lesivo, si no es lesivo, abriremos un poquito ese melón ya, entre otros. Y nada, el objetivo de hoy es que pues, os quedéis con un poquito de nociones básicas de fisiología del dolor y alguna que otra herramienta para gestionar el dolor y las lesiones y saber un poquito cómo manejar, cuándo parar, cuándo no parar, cuándo ir al fisio, cuando un fisio te está diciendo, te está marcando el camino correcto, cuándo no. Vamos a hablar un poquito de todo, ¿ok? Entonces, Víctor, ¿qué tipos de dolor hay y cuándo es un dolor que digas, ostras, aquí ya tengo que parar? O sea, vale, para que la gente sepa, cuando mucha gente a la mínima que duele un poquito ya empieza, hostia, no, voy a dejar de hacer esto, no voy a dejar de venir 2 meses para reposar y todo el rollo. Entonces, ¿qué tipo de dolor dirías? Este tipo de dolor no pasa nada, puedes continuar, y ante este tipo de dolor ya hay que mirarlo bien. El dolor que no es preocupante es aquel que tú haces la actividad física y no te la limita. O sea, puedes tener una pequeña molestia, pero te permite hacer el ejercicio. Un dolor ya más intenso que intentas hacer, por ejemplo, levantando el hombro y ahí ya aparece el dolor que te impide el movimiento, ahí quizás tengamos un poco más ya de no, que la frontera es que ante la mía, si tengo molestia, pero yo puedo entrenar, digamos, con una molestia de 2, 3, una escala de 0 a 10, es sin problema. Es lógica que se puede trabajar sin problema. O sea, no es que, porque mucha gente asocia dolor, pues ya está el siguiente melón. Que a mí me duela algo, quiere decir que me estoy jodiendo o estoy jodido. Eso me dice, pero mucha gente cuando estamos entrenando, tal, a mitad de un gol, que nota un poquito al lumbar o nota al codo, hostia, me he jodido. Y para, totalmente. ¿Qué piensas tú en esta situación que hay que hacer? A ver, volvemos a lo de antes. Si el dolor es grave, te va a impedir seguir. Correcto. O sea, una lesión, una rotura fibrilar, tú vas a notar que te ha pegado un chasquido aquello y eso se ha ido de madre. Cuando hay un dolor muy exagerado, te va a obligar a parar. Sí. Eso seguro. Eso no hay eso. Que tú sigues entrenando y no te impide ni incluso hasta a lo mejor hasta desaparece el dolor. Exacto. Podría ser bueno. Y lo de antes, si dura el dolor más de 2-3 días, pues igual también habría que ver un poco de dónde viene y por qué viene. Vale, Víctor, y cuéntanos un poco qué pasa cuando sentimos dolor, qué está ocurriendo en el cuerpo. Porque mucha gente se piensa, ¿vale? Que, claro, dolor, cuando me duele algo, es que hay un daño. Eso sí, es que mi cuerpo me está protegiendo ante un daño. Y eso sabemos que es así, pero no siempre. De hecho, no sé hasta qué porcentaje dirías tú que es siempre así o no. Cuéntanos un poco qué pasa cuando siento dolor en una zona. Al final nosotros tenemos terminaciones nerviosas. La terminación nerviosa es la que manda la información. Puede haber un estímulo que el cuerpo interprete que te has lesionado. Y simplemente es las neuronas que están enviando ahí un poco de información y no quiere decir que tengas un dolor real. Que tengas un daño real, ¿no? O sea, claro, luego lo que se dice mucho ahora que es daño, o sea, dolor no implica daño. El dolor no está correlacionado con daño. Sí, o sea, que tengas tu dolor no te quiere decir que tengas una lesión en el tejido, ¿vale? Pues ahí tener muchas cosas, ¿no? Neuronas que suben, sistema ascendente, y tu sistema nervioso central hace como una balanza de percepción de amenaza versus seguridad y ya ahí interpreta. O sea, que es algo más complejo que decir, hostia, me duele, ya está, me he jodido, voy a parar. Luego hay muchos factores, factor psicosocial, al final una persona que, por ejemplo, el típico caso de una madre que se le va a chafar al hijo una rueda de tractor y la levanta. Correcto. Depende también un poco eso. Entonces, hay culturas, por ejemplo, que toleran más el dolor. Por lo que sea, están más preparadas o tienen enfocado el dolor de una perspectiva muy diferente. No son tan frágiles como nos hacemos nosotros. Claro, se me viene a la cabeza la imagen del fakir, por ejemplo, ¿no? Fakir que puede andar y no siente dolor. ¿Tú crees que el dolor se puede entrenar, Víctor? Sí, todo se puede entrenar en esta vida. Y otro de los casos, por ejemplo, era el caso de la tribu esta africana, que se meten las manos en los hormigueros de las hormigas y se las pela. y no muestran dolor, eso. Y se la pela.
Entonces, para que la gente que nos esté viendo sepa un poco, pues yo cuando empecé a entrenar CrossFit, es relativamente normal que aparezca dolor, ¿verdad? Sí. En algún momento sí, de la práctica, de entrenamiento. No en un entrenamiento, no quiere decir que te vaya a doler siempre que vengas, sino en algún punto, al primer mes, segundo mes, quinto mes, llevas 3 años, 4 años, que parezca alguna molestia o dolor, es totalmente normal y no quiere decir que te estés jodiendo, ni que el CrossFit sea lesivo, ni que esté haciendo una mala técnica. Ahora podemos abrir el melón de la técnica, vamos a ir. Te pregunto, Víctor, tengo oficio. Te pongo situación. Bueno, te voy a preguntar directamente. ¿Una técnica mala lesiona? O sea, si tú haces una técnica pobre, ¿te vas a joder sí o sí? No. Clarísimamente no. El cuerpo humano es muy resistente, los ligamentos son muy potentes, o sea, está diseñado para moverse. Si yo tengo una patología, es una persona sana, sino una cosa de base. Incluso aún teniendo lesión, también puede ser. Te puedes prevenir flexibilidad. Sí. El típico miedo de las hernias es que tengo una hernia. Enhorabuena, como el 90% de la gente. Pero no quiere decir que teniendo una hernia vayas a tener dolor o tengas que hacer una técnica perfecta para no joderte más. Correcto. Los tejidos son o sea, esto es muy interesante que la gente no lo sabe. O sea, una hernia, o sea, que tú tengas una hernia no quiere decir que vayas a desarrollar una clínica de hernia. Exactamente. O sea, es más, el 60% de las hernias, ellas solas, se reabsorben, desaparecen a los 2 meses. O sea, que es curioso. Y tenemos a gente, no es que tengo una hernia. Vale, correcto. Tienes una hernia, pues hay que trabajar más, a lo mejor a nivel muscular, la lumbar, el abdominal, pero no te va a limitar para tener una vida totalmente normal y haciendo deporte. Correcto. Y imagínate que esto es una situación súper típica. Me hago la resonancia, me sacan la hernia, me sacan la patología X. Súper jodido, me dicen tengo que parar, tengo que reposar totalmente, nada de pesas, es fatal. ¿Qué pasa? A los 2-3 meses me voy a hacer resonancia, ya no está la lesión, ha desaparecido, pero me sigue doliendo. ¿Por qué puede ser esto? La plasticidad neuronal que tenemos, ¿vale? Cuando nosotros le damos mucha importancia hacia una lesión antigua que hemos tenido, es como una carretera. Tú tienes una carretera de un carril y tú empiezas a dar información, me duele la rodilla, me duele la rodilla, me duele la rodilla. Entonces ese carril se convierte en 2, en 3, en 4, entonces empiezan a subir cada vez más información. A estímulos no dolorosos, tú percibes dolor. El área cerebral del dolor se ha hecho más grande, entonces todavía tienes más dolor. Ostras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues educar a ese paciente a que realmente ya no hay lesión, que puede hacer deporte totalmente normal, y no a lo mejor meterle 100 kilos de golpe, pero sí empezar a decirle, vale, pues has tenido una lesión, tenemos que llegar y vamos a ir trabajando hacia la normalidad. ¿Qué pasa cuando tú has dicho antes de que no, es que no tienes que hacer nada ni moverte tal? Pierdes masa muscular, te haces más débil y vamos haciendo un círculo que la bola de nieve se va haciendo acaba en que el paciente se fragiliza. Correcto. Y qué más te iba a preguntar, en el caso vale, tengo una lesión, hemos dicho que no hay que parar de todo el rato, o sea, estamos transmitiendo el mensaje de que tienes que seguir entrenando. ¿Qué hacemos cuando tengo una lesión? ¿Cómo podemos gestionarlo? Cuando ya hay lesión. Cuando ya hay lesión, tengo la hernia o tengo condromalacia, tengo cualquier tendinopatía, ¿qué hago? ¿Cómo puedo? ¿Tengo que realmente hacer malabares o alguna cosa especial? ¿O simplemente tengo que ir a entrenar pero contando la carga? Y normalmente lo ideal, por ejemplo, una condromalacia, que es bastante común, es el desgaste que hay a nivel de la cavidad articular de la rótula. Entonces, sí o sí está ahí. Eso está ahí. Entonces, lo que hay que hacer es adaptar esa articulación a la carga que le vamos a, o sea, al estímulo que le vamos a ir pidiendo. Como antes, tú no puedes empezar a levantar 100 kilos cuando nunca has levantado 100 kilos. Entonces, siempre tienes que hacerlo progresivo y enfocándolo un poco también a tiempo, carga, descanso, buena alimentación. O sea, ahí ya hay muchos factores. Claro, pero digamos que no hay que hacer nada especial como tal de tengo que hacer este ejercicio mega complejo encima de un BOSU, no sé cuánto.
haciendo piruetas hacia atrás para Para tocar la fascia contralateral. Eso de las fascias ya. Eso podemos hablar largo y tendido sobre eso. Podemos hablar, sí. Porque, bueno, para que no esté más metido en el mundillo, ahora hay como una corriente súper holística de la biomecánica, entre que todo está conectado, entre la fascia del codo influye en la rotación de la pelvis, que entonces luego da... Sí, entonces, un poco la osteopatía. un poco, no, directamente, la osteopatía. Vamos, ¿abrimos ese melón ya? Vale, va. ¿Sí? Bueno, antes de abrir ese melón, quiero cerrar el todo, entonces, conclusión. Ante un dolor que aparece entrenando, a primera instancia, si no es muy grave, no me limita a seguir. Si es grave, me limita ya ir progresivamente adaptando la carga para poder. Y el melón de la técnica, hemos quedado que la técnica, la mala técnica per se, la mala técnica per se no lesiona. No, o sea, porque... Lo que lesiona es, digamos, una gestión inadecuada de la carga y del descanso y todo eso. Sí, lo que hablamos antes de una buena técnica, sobre todo se intenta mirar como que la biomecánica es lo perfecto. Correcto. Y no, o sea, la biomecánica mía no tiene nada que ver con la tuya, ni con la de mi paciente, ni con la de el otro que está allí. Quizás yo a lo mejor a la hora de levantar el brazo, mi escápula se activa a los 50 grados y a ti se te va a los 60. Correcto. ¿Quién está mejor hecho? ¿Tú o yo? Los dos. Mi cuerpo se ha adaptado a mi biomecánica, su cuerpo está a la tuya. Correcto. No hay... O sea, digamos que la técnica hay que tenerla en cuenta pues, para digamos, subir rendimiento, X cosas, en peso muerto, en halterofilia, sí, hay que ver la técnica, tiene que estar en su sitio para poder a largo plazo seguir mejorando. Si la técnica es pobre, pues lo que significa es que es poco eficiente y vas a tener un margen un poco menor de mejora, pero para el mundo del dolor, prevención de lesiones, tratamiento de lesiones, rehabilitación, poner el foco exclusivamente en la técnica es mal. Sí. Es mal y no hay que hacerlo porque encima eso lo que hace a medio y largo plazo es obsesionarte, o sea, hago mal, como noto que lo hago mal, mi sistema de alerta dice, hostia, estoy haciendo mal, me estoy jodiendo, más dolor, tal, se hacen 5 o 6 días que decías tú, y contribuyes a ganar diputados de percepción de dolor y de percepción de amenaza por todos lados y se dispara todo y se hace bola. Exacto, entonces, que no te quiere decir que pase siempre, pero que lo lógico es que a medio y largo plazo pase eso. Sí. Y además hemos visto aquí un mogollón de casos de esos de no, es que tengo aquí, se obsesionan con su dolorcito de muñeca, de no sé qué, tal, que no vuelve. Y vuelven otra vez, o sea, no has entrenado 3 meses, vuelves como, yo creo que ya estoy bien, patapam, otra vez, y luego la conclusión, me hace gracia porque la conclusión luego no es, coño, es responsabilidad mía, no, la responsabilidad es del CrossFit, es que el CrossFit es lesivo, porque no se hace la técnica correcta, no sé cuánto, mueves mucho peso, claro, te pongo en situación, yo que mi RM de peso muerto andará sobre los 220-230, me pongo 100 kilos de peso muerto, lo hago chepado, me hago 20 repeticiones chepado, ¿me voy a lesionar? ¿Tú como fisio qué opinas? Seguramente no. O sea, no. Al final tu tejido está preparado para mover hasta 200. Correcto. Porque muevas 100 de una forma un poco menos eficiente, no vas a tener problema ninguno. Un ejemplo muy básico, ¿vale? Sí. Ahora viene a por ti un oso, estás en el campo y te viene un oso, tú no te pones a calentar de viene el oso, voy a calentar un poquito para salir corriendo. No, tú arreas. Sí. Entonces a la hora de tener que levantar un peso en algún momento puntual de urgencia, tú no te vas a poner a decir, vale, agachones, voy a controlar de rodillas, voy a controlar la posición, el lumbo pélvico, la alineación, voy a contraer. Exacto. O hay, por ejemplo, una serie de narrativas lo típico también, como hablabas antes de la hernia, es que no me puedo agachar, o se te cae un lápiz al suelo, tú no te vas a agachar doblando rodillas, contrayendo abdomen, no, o sea, tú te agachas y lo coges. Correcto. Y no te estás lesionando por exacto. O sea, de esto la columna se va a quedar, pero no te vas a hacer una lesión. Entonces, ¿qué dirías a todos aquellos? Porque desde la fisioterapia se ha dicho siempre mucho eso, no te agaches flexionando la columna. ¿Qué dirías a todos esos profesionales de la salud que dicen, no, la flexión de columna es lesiva, el peso muerto es terrible, es un asesinato básicamente, la sentadilla con Batwing vas a reventar, el vago de rodilla
¿qué dirías a todos? Hay una serie de narrativas en el mundillo y muchas creencias que seguramente muchos de vosotros habréis oído, ¿vale? Que perduran el tiempo. Y perdonan el tiempo y que realmente no ayudan. Entonces voy a preguntar aquí, tenemos un fisio real, practicante, ejerciente, colegiado. ¿Vale? Entonces, ¿qué opinas de esos profesionales? Que hay que un poco ir más allá y intentar buscar ya lo que la evidencia nos está diciendo. Y se está demostrando que todo eso de la fragilidad del paciente no es tan importante en cuanto a la posición, tiene que ser perfecta, porque lo que hemos dicho antes. Otra postura, técnica, sí, creo que no es tan relevante. O sea, es relevante en un contexto de rendimiento, quizás, pero que pero en el día a día de una persona normal exacto. No es para tanto, la verdad. Una persona que haga halterofilia, sí, obviamente, sí, que tenga una postura buena, porque está moviendo una burrada de kilos, pero que una persona aquí levante 50 kilos. Exacto. Sí, y vamos a lo mismo, la halterofilia tiene que hacer la técnica perfecta por eficiencia, que os voy a decir, pero que coges un halterófilo que tiene 150 kilos de cargada, te coge 90 y te los hace como quiere, ¿sabes? Que no se va a lesionar. Que al final lo que estamos aquí, lo que prima es la capacidad del sujeto y la demanda que le pide el sujeto. Entonces, cuando se desequilibra eso es cuando vienen pues los problemas de lesiones, quizá algún ataque, molestias random y si no tienes el tejido preparado. Exacto. Incluso aún teniéndolo preparado hay lesiones. Los deportistas también hay lesiones. Correcto. Y son los top que están bien cuidados. Y tú como fisio, cuando hemos dicho que por norma general no hay que parar y que cualquier dolor no hay que darle mayor relevancia, que hay que intentar seguir, ajustar la carga para que puedas continuar haciendo la actividad aunque sea con dolor. No te he preguntado, pero hay muchos profesionales que también dicen, no, hay que entrenar con cero dolor siempre. Nunca hay que entrenar, y los gurús biomecánicos también, es otra ramita que también tiene tela. Entrenar con dolor no es normal. Lo normal es entrenar con no dolor. Pues, o sea, no, porque cuando tú estás entrenando estás llevando a cargas máximas, estás llevando al cuerpo a límites que antes no ha pasado. Entonces, algo de molestia, dolor tienes que sentir, porque la carga mecánica que tú le estás dando al tejido, el tejido se va a quejar, va a decir, ¿qué estás haciendo? Sí. Yo no estoy preparado para esto, he estado tranquilo aquí y de repente me estás diciendo que levante. Entonces, sí, ese de los mitos, hay que un poco ir quitándolo, porque al final, lo que hemos dicho antes, el tejido vivo va a sentir, va a enviar información de la que sea, la puede convertir en dolor o no, pero sí, hay que pasar. Y claro, decías el tejido vivo, pero la gente piensa que como que los huesos y los ligamentos no están vivos. Es como que es algo así pasivo, y cuando, por ejemplo, te duele la rodilla, hueso, cuando hay desgaste, que eso es otro término curioso, vamos a ver eso, ¿qué opinas del término desgaste? O sea, cuando mucha gente dice, tengo desgaste, y entonces esto ya no se recupera, y me va a doler siempre. Mucha gente me viene con esa narrativa. Entonces, tú como fisio, esa gente, esto es un proceso largo, tienes que ir diciendo poquito a poco, pero ¿qué dirías en primera instancia? O a alguien de los que nos está viendo que puede pensar, que yo tengo artrosis, esto ya no se salva, esto no tira para adelante. El tema, la artrosis es algo natural, o sea, el cuerpo al final con el paso del tiempo se va a ir perdiendo eficacia, no se regenera igual y genera esa artrosis. La artrosis simplemente es que la articulación se hace un poco más ancha para ser capaz de soportar mejor la presión a la que tú le estás haciendo. Ese desgaste sí que es verdad que puede tener más aporte de información a nivel proprioceptivo y enviar dolor, pero no, más artrosis no quiere decir más dolor tampoco. Correcto. O sea, tener artrosis no quiere decir que vas a tener dolor. Correcto. Sino, es un desgaste natural del tiempo. Exacto. Igual que puede ser un desgaste de la piel, las arrugas de la cara, ¿no? El pelo blanco. El pelo blanco, claro, eso es desgaste. No porque tengas arrugas en la piel te duele la piel. Exacto. Pues entonces con la artrosis es un poco lo mismo. No porque tengas una artrosis, un pequeño desgaste a nivel articular, quiere decir que te tenga que doler, eso sí, que no tenga remedio y que vas a tener que vivir con dolor de por vida. Exacto, eso es. La artrosis al final es un proceso natural y hay que aceptarlo. No por tener más va a ser peor. Okay. Al revés, y cuanto más tengas, también tienes que trabajar más. Entonces,
Claro, todo esto que decimos puede sonar muy contraintuitivo y respecto a lo que se ha dicho siempre, de que hay que reposar, de que entrenar pesas es malo porque produce degeneración y desgaste, porque el impacto es malo, porque la alta intensidad a nivel de cardíaco es malo también. Claro, entonces queremos dejar claro que esto no estamos aquí cuñadeando, que todo esto está basado en la evidencia científica más actual en cuanto a fisiología del dolor, en cuanto a rehabilitación y todo un poco. Entonces, hilando con lo siguiente que quiero hablar contigo, Víctor, es sabiendo que todo esto avanza a base de una evidencia y hay gente que se queda muy retrasada, la primera pregunta es ¿por qué crees que profesionales de la salud se quedan retrasados y no hacen por actualizarse? ¿Por qué crees que pasa? Comodidad. Por comodidad, básicamente. Es bastante cómodo. He hecho esto toda la vida, me va bien. Yo me quedo aquí, he estudiado esto. Y ya no. Es que el estar al día cuesta un esfuerzo, un tiempo y a veces incluso hasta luchar contra tus propias creencias. Correcto. Eso también es una de las luchar cosas. contra el ego de uno mismo jode porque... bastante. Eso es lo que más noto, porque a nivel sanitario lo que más noto es que el paciente al final es lo menos relevante, es el ego del terapeuta lo que prioriza. Y yo decía, yo por eso no llegué a ejercer fisioterapia. Yo también estudié fisioterapia, pero yo no tengo la paciencia que tiene Víctor para lidiar con todo ese mundillo. Sí, y al final luchar contra una creencia es imposible. Al final es como decirle a alguien que cree en Dios que no crea en Dios. O sea, no dejar de creer, aunque le muestres toda la evidencia y tal. Sí, y viceversa. Y es que es cómodo, o sea, tú realmente has aprendido ya unas cosas y es que antes funcionaba. Se ha hecho toda la vida. Bueno, pues claro. no, pero toda la vida, no sé, también se han hecho sangrías y ahora no se hace. Que no sé, son cosas... Y haciendo un poco de abogado del diablo, claro. Porque tú puedes decir, no, pues si yo cuando me duele paro, me tomo un ibuprofeno y me va bien. Claro, que ante una que dice, no, a mí me va bien. No tienes razón. Claro, o sea, no tienes razón porque a mí me va bien. Sí, claro, realmente lo que hace cuando tomas un antiinflamatorio, obviamente te quita la inflamación, te quita la inflamación, te va a quitar el dolor. Pero ¿qué pasa? Que la inflamación tiene una función biológica. Que es reparar. Entonces, ¿la inflamación qué hace? Aumenta el volumen sanguíneo en la zona, aumenta la temperatura, al haber más aporte sanguíneo hay más glóbulos blancos, hay más plaquetas, hay una serie de historias ahí que te van a ayudar a recuperarte. Si tú tomas un antiinflamatorio estás cortando ese proceso. Entonces un tendón, un ligamento, un músculo que no le has dejado esa inflamación para que vaya a recuperar y a regenerar, estás cortando el proceso. Antes el típico esguince de toda la vida, no, el protocolo RICE, reposo, hielo, compresión y elevación. Hoy en día el hielo se está empezando a quitar porque si tú cortas este promover proceso, la inflamación. Claro, o sea, no quieres cortar, quieres promoverla. Es otro que siempre se ha dicho, la inflamación per se es mala. Exacto. Claro. No, o sea, si la inflamación fuera mala, en los miles de años que llevamos evolucionando, en algún momento el cuerpo les ha dicho, no inflama. Claro, ¿yo sabes lo que creo que pasa en la fisioterapia? Lo que creo que pasa en la fisioterapia es que, digamos que está la medicina, es como el ideólogo principal, es el motor, la fisiología, y como que la fisioterapia está ahí muy nuevecita, muy acomplejada, bajo el manto de la medicina, y se hacen como inferencias lógicas. En plan, la inflamación es mala ¿en qué contextos? En contextos médicos de enfermedad crónica, autodegenerativa o hereditaria, todo el rollo que hace. Entonces, ¿qué hace el fisio? La inflamación es mala, pues ¿qué hago? Me llevo la inflamación es mala a todos los contextos, ¿sabes? Entonces, claro, y luego también pasa un poco eso, la intensidad. ¿Qué pasa cuando hay un paciente cardíaco que tiene pues las pulsaciones altas, el corazón engrosado? Que coge fisioterapia, hace, pues hago inferencia lógica al día a día, cualquier contexto, en el CrossFit, en cualquier partida deportiva, pues el deporte no es salud, el deporte es malo. Claro, porque van pulsaciones muy altas. Claro, está muy alta y la intensidad es muy baja. El impacto es malo. ¿De dónde viene el impacto es malo? El impacto es malo es, pues tú vas a un traumatólogo, claro, el impacto le produce dolor, roturas, luxaciones, hombros y rodillas catastróficas, accidentes, politraumáticas,
debido a un alto impacto e intensidad. Entonces, como fisio hace, el impacto entonces es malo. Es malo. Llevo el impacto es malo a todos los contextos. Eso yo lo que pasa un poco, no sé qué opinarás tú. Sí, pero yo creo que pasa eso, que se coge los dogmas de la medicina y los extrapola. Aquí. Ojo, por fisios y por médicos. Claro, médicos también, o sea, los médicos son los principales. Sí, pero lo que pasa es que un tema que también nos habla algunas veces, los fisiosaurios. Son gente que hace 50 años que se han sacado la carrera y que pues que no se han actualizado tanto. Y sí, se aplica por fisios, por médicos y por todo. No hay distinción. Por quiropráctico, bueno, y toda ahora vamos a tocar la historia. Vamos al tema estrella. Vale, hemos dicho que hay narrativas un poquito obsoletas. Entonces, quiero que me digas, Víctor, que nos ayudes a ir. Cuando imagínate que soy un usuario de CrossFit, no tengo ni idea de nada, de fisio, me duele un poquito la rodilla o me lesiono o me tengo un dolor X, voy al fisio. Quisiera, Víctor, que nos ayudaras a identificar qué narrativas o qué fisios estarían yendo por el camino, digamos, correcto o más adecuado, y cuándo estaríamos ante un chamán o un magufo o ante un fisiosaurio o traumasaurio. Pues, a ver, para empezar, cuando vayamos a la clínica, mirad el nombre de la clínica, eso es importante, y los apellidos, porque si te pone fisioterapia holística, fisioterapia avanzada, fisioterapia, yo qué sé, que tenga un nombre un poco, aunque digas, cuántica, que alguna vez se le dio, pero cuántica la metes aquí, pues sí, o sea, cosas de este estilo ya es un pequeño marcador de que hay algo que tengo que tener en cuenta. Luego, cuando tú entras a consulta, el profesional debe hacerte una buena anamnesis, una buena valoración. Que hacer una buena valoración, una buena anamnesis no quiere decir que sea buena también, porque a lo mejor te empieza a meterte por donde él quiere y empieza a hacer las relaciones de no, es que esta rotación de la rodilla, no sé qué. Se empieza a hacer sus narrativas. Sí, de historias que él quiere. Luego, la fascia de aquí que influye en el pie. Si te fragiliza, si te mete miedo de no te muevas, no hagas esto, no, que toda esa parte negativa ya también hay que tener un poco de cuidado. Y luego pues el tipo de tratamiento que te esté haciendo. Un tratamiento pasivo para mí no es adecuado. Un tratamiento más activo por parte tanto del profesional como del paciente para mí sería lo óptimo. A lo mejor, por ejemplo, una rotura fibrilar, pues al principio no puedes ponerte a levantar peso, pues no sé, algo de movilidad, ejercicios suaves, pero que no toda la recuperación recaiga en el terapeuta, sino también en el paciente, porque al final nosotros podemos estar 50 minutos con la persona, pero la persona vive consigo misma 24/7. Entonces, resumiendo, un buen fisio te va a preguntar mucho y te va a prohibir muy poco. Sí. Vamos a hacer esa esta es una de las cosas buenas. Te va a prohibir muy poco. Y te va a dejar entrenar pese al dolor. O sea, sí, imagínate, en el caso que has dicho tú del isquio, al principio no vas a poder levantar peso, pero si tú ves que el paciente quiere tirar peso y va poquito a poco y le permite y va con una molestia aceptable. Yo siempre lo que digo es, si entrenas y no te duele, sigue entrenando. Si haces un ejercicio y no te duele, sigue haciéndolo. Por ejemplo, si vienes con la rodilla y puedes trabajar perfectamente parte superior sin problema ninguno. Si haces una sentadilla y no te duele, pues porque vas a pararla. No tiene tampoco para mí. ¿Y si tienes un poquito de molestia? Si la molestia, como hemos dicho antes, es tolerable, vamos, correcto. Lo repetimos a lo eso sí, sin problema. Cuando haya impotencia funcional, obviamente, no vas a poder hacerlo. Entonces, vamos allá con melón ya de verdad, quiropráctico. Quiropráctico o osteopatía. ¿Qué es la osteopatía? ¿Sabrías definirla? Yo no sé ni definirla. Lo que es. Pero creo que entra, no sé si entra dentro de. ¿Está registrado como pseudoterapia? ¿Puede ser? Estaban en ello. Quieren considerarla, pero están intentando los osteopatas. Peleando para llevarla hacia el campo de la salud. Yo tengo un pasado oscuro. Tú has sido. Estudié osteopatía. Estudié 2 años de osteopatía. Yo no caí, pero estuve a punto también. Yo fui muy ingenuo y bueno. Estudié 2 años de osteopatía estructural. Porque la osteopatía se divide en tres grandes bloques: estructural, visceral y craneal. La osteopatía es difícil de describir porque también no es algo único. Hay como también bastantes
variaciones, pues hay como diferentes corrientes también. Hay algunas que son demasiado extremistas, otras son un poco se quieren acercar sobre todo mucho al tema de la fisioterapia, se quieren absorber cosas que son de la fisio y quieren introducirla dentro de la osteopatía. Pero la osteopatía para mí es un poco antigua en el hecho de que es muy mecanicista. Sí. O sea, se centra todo en desajustes, en asimetría, malposiciones, posturas, hipomovilidades y un mensaje también un poco de fragilidad, porque si realmente somos tan fácilmente lesionables, o sea, ¿cómo coño hemos vivido hasta hoy en día? Sin osteópatas. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Eso. Yo creo que es un poco la técnica de marketing de la disciplina como tal. Es en plan crear una fuerte necesidad, crear una fuerte dependencia del terapeuta para facturar. Sí, ellos son muy de... Me 15 hace 5 años. Me necesitas a mí para que te recoloque, me necesitas a mí, no es cosa tuya, o sea, no, sí, no es como la fisioterapia que te provee un estilo de vida activo, largoplacista, aquí no, tienes que hacer todo perfecto, mucho cuidado para que no se desajuste la cadera. Y luego ya se meten con temas de alimentación, la nutrición influye en la posición de la cadera. Sí, o sea, es que es un campo, o sea, todo quieren cogerlo todo y para mí cuando quieres coger todo ya algo no cuadra. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico, has dicho tú de visceral, una persona que viene con dolor de hombro derecho y dice, no, es que claro, el dolor de hombro derecho está relacionado con el hígado. Y dices, no, ¿sabes? ¿Por qué? Fuente TikTok, no, es que tal, la raíz nerviosa, no sé cuánto, al final el dolor referido. Primero, si tienes un dolor visceral, por ejemplo, las vísceras sí que producen dolor referido. Un infarto mismamente el brazo izquierdo, el dolor en el pecho, tal, sí que produce dolor referido. Pero si tienes un dolor visceral, no es cosa del fisioterapeuta o del osteópata tratarlo. O sea, es una bandera roja y corre al hospital. O sea, no, claro, que te quedas en la camilla. Dices tú, los fisioterapeutas cuando tienen un dolor visceral, hígado, barriga, incluso cualquier abrazo. Hay ciertos tipos de dolores que son banderas rojas. Claro, eso quiere decir, bandera roja quiere decir que tienes que derivar ya fuera. O sea, no tienes ni que tocarlo. Exacto. Por ejemplo, una bandera roja puede ser, no sé, un dolor nocturno que no desaparece ni con medicación, que no varía durante el tiempo. Por ejemplo, si tú tienes un dolor muscular y mueves la articulación duele, pero si no la mueves no duele. Si sensación de náuseas, mareos, esos son banderas rojas que hay que pérdida de peso, todas esas cosas hay que derivar. Entonces yo tuve un caso de un paciente que con dolor de hombro derecho que vino y me contó que había estado en el osteópata y le dijo que era del hígado. Claro, entonces se ve que él me contó que le había estado tocando el hígado, que ya me cuentas a mí cómo tocas el hígado. Y dijo que había notado unos ganglios en el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se cagó viva. Sí, ya... Estuvo unas semanas en las que se hizo pruebas de todo porque él pensaba que tenía cáncer. Sí. Y joder, ese tipo de mensajes no puedes hacerlo. Y luego un ejercicio muy básico también, ellos dicen que la malposición visceral ellos te la pueden ajustar. También es algo que no entiendo cómo lo hacen realmente. Y si tú tuvieras esa malposición visceral, serías capaz de sentir que ese órgano está mal puesto para cambiarlo de sitio, ¿no? Digo yo. O sea, si tú estás, por ejemplo, te sientas encima de como estoy yo, si te sientas encima, se me duerme, tú lo mueves y solucionas el problema. Pero tú no tienes conciencia corporal de los órganos, o sea, porque a lo mejor la posición no es tan importante. Y ya, partiendo de ahí... Sí. O sea, digamos que la osteopatía tiene una disciplina que tiene una serie de narrativas totalmente científicas, ¿no? Yo creo que no hay ningún estudio que respalde nada ninguna de estas narrativas, y creo que no lo habrá, sinceramente. La típica que va la gente al osteópata es, no, es que bueno que me recoloquen la espalda. Exacto, esa narrativa. Claro. O sea, si una persona... O sea, si fueran capaces de recolocar huesos, yo creo que nadie con escoliosis estaría en el mundo. Sí, eso tenerlo en cuenta. Eso, cuando un osteópata o fisio cruje o se hace una técnica de esta, no está recolocando nada. Exacto. O sea, suena un poco porque es una diferencia de presiones de articulación, pero que no estás desalienado y te ha alienado ella, o él, o el osteópata, el que sea. Exacto. ¿Sabes? Y luego, aparte, no podemos saber palpando si hay una vértebra rotada o no. Eso es lo que quería hacer, la palpación, porque esto metemos caña a los osteópatas, pero los fisios creo también pecan mucho de la palpación.
Es una ¿Qué opinas herramienta. de la palpación? Es una herramienta, porque al final tú La palpación, para que no lo sepas, eso es tocar, tú puedes ir buscando tocar y en base al tocar, a la palpación, en base al tacto, interpretar, incluso llegar a diagnosticar. Sí que es verdad que a lo mejor te puede indicar un poco hacia dónde ir, porque si tocas el tendón y duele, pues obviamente sabes Sí, que es el tendón. sí. Pero no somos máquinas capaces de decir, vale, este tendón tocándolo está inflamado. Correcto. O la típica contractura. Que tengo una contractura aquí, ¿cómo me lo notas? Pues no lo sé, porque yo antes de esa contractura yo no te he tocado. ¿A que estoy mejor? Y bueno, pues si tú lo notas es que estás mejor. O sea, pero con el tacto no somos capaces de, realmente no somos capaces de diagnosticar. Correcto. El tema de las hipomovilidades que te decía antes de la osteopatía, ellos dicen que haciendo un test de presión a nivel vertebral, dicen que notan hipomovilidades. Una hipomovilidad es que la vértebra se mueve menos de lo que él interpreta que se tendría que mover. Luego, él interpreta qué. Tú cuando empiezas a movilizar, no estás movilizando aisladamente una vértebra. La vértebra tiene movilidad, o sea, y coges todo el bloque entero, el tren, las superiores, las inferiores. Y luego, pues muchos estudios científicos dicen que estudios en el mismo paciente, con doble ciego y demás, que fallan más que una escopeta fría. Esta, claro, es una fantasía el tema osteopatía. Y en cuanto a palpación, porque muchos fisios dicen que son capaces de palpar psoas, son capaces de palpar tal, de identificar contracturas a nivel de trapecio con solo tocarte. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay aquí? Bueno, pues para llegar al psoas, antes hay que pasar muchas capas, muchas capas. Primero está la piel, luego tenemos la musculatura abdominal, luego tenemos todas las vísceras y ya finalmente hasta abajo del todo ya llegas al psoas. Tocar concretamente el psoas es complicado, ¿vale? Porque tienes que ir hurgar y tal. Tú puedes, sí que es verdad que si tú pides una contracción de una elevación de cadera, o sea, de flexión de cadera, sí que puedes sentir que hay algo que se ha tensado, pero tocarlo como si tal y hacer técnica sobre el psoas, imposible. Luego el tema de contracturas, una contractura que es otro de los mitos que hay. Otra La contractura las contracturas, Víctor, ¿existen las contracturas? ¿Existe Ratoncito Pérez? No, ¿verdad? No. La contractura, aquí es lo que vengo, aquí es otra extrapolación de la medicina que veo. O sea, las contracturas como tal existen, pero en enfermedades médicas muy tochas, de espasticidad. La contractura realmente no es tener notar un poquito de tensión. Sí. La contractura, sí, si quieren saber lo que es una contractura, es mirar Dupuytren. Es el caso más claro de contractura. La contractura, o lo que comúnmente se llama contractura, es un dolor que produce el músculo, pero porque hay una contracción mantenida en el tiempo y ese músculo genera desecho. Esa sustancia de desecho es una sustancia proinflamatoria. Esa sustancia proinflamatoria puede hacer que la activación neuronal envíe información como dolorosa, como que tienes un dolor, rigidez. Sí. ¿Cómo se consigue? Porque eso te voy a preguntar. ¿La rigidez como tal es rigidez real o es una rigidez percibida? Es percibida. Percibida también. O sea, muchas veces, es que esto es una piedra, es una percepción tuya. O sea, realmente si te comparan con otros, tu tensión muscular no es mayor a la de cualquier otra persona. Una contractura, o sea, una rigidez viene siendo con enfermedades neurológicas. Correcto. La rigidez, que está aquí así, una rigidez de verdad intentas mover y vamos, eso es otra extrapolación de la medicina que se ha ejercido la fisio por parte de médicos y fisios, se van intercambiando información y se extrapola. ¿Cómo la mejor forma de tratar esa contractura? Con ejercicio. Movilizas el músculo bombea, se estira, se relaja, envías endorfinas, historias la fisiología del dolor hace su marcha y su magia y funciona. Entonces, pues eso, las contracturas no existen. Pues está. No sé, creo que hemos abierto casi todos los melones de la fisioterapia del mundillo. ¿Se te ocurre algo más que quieras decir antes de despedirnos? Pues que os mováis, que el ejercicio físico es salud. Cuanto más te mueves y más fuerza, más masa muscular tienes, más preparado estás para el día a día. Y evitar todo lo que sea comentarios catastrofistas, fragilistas, toda la historia esta. Por parte de profesionales que... Sí, O sea, cuando vayas a un profesional de la fisioterapia, tratas algún dolor,
eso, lo que habíamos dicho, ¿no? Que te pregunte mucho y que te prohíba poco. Exacto. Si te prohíbe, igual que los fisios tienen banderas rojas, yo creo que el paciente también debería tener banderas rojas. Una bandera roja es si te prohíbe hacer algo, bandera roja, fuera, no te vayas. O sea... Una frase que decía mi abuela siempre es: la cama come. O sea, quedarte quieto es lo peor que puedes hacer. Te genera más debilidad, al final estamos diseñados para movernos. Si tú te quedas, no conozco a nadie que estando tumbado en el sofá esté fuerte. O sea, no conozco a nadie. Entonces hay que hacer ejercicio, estar activo, siempre adaptado cada uno también a su edad, a su condición física, pero siempre intentando llegar más allá, o sea, progresar. Okay. Pues bueno, ya está todo dicho. Nada, dale like al vídeo si os ha molado, suscribiros, youtuber full mode, y a poner en comentarios si queréis que hablemos de algún otro tema relacionado con la fisioterapia, alguna patología o lesión en concreto que tengáis, que queramos que tal, o alguna experiencia que hayáis tenido en rehabilitación o en CrossFit. Y nada, eso es todo. Hasta luego. Chao, equipazo.